Buenos días. Buenos días, estamos transmitiendo aquí desde Campo Verde, Arizona, y es un gusto estar con ustedes. Nos han invitado a participar aquí para la comunidad hispana y comentarles y compartirles momentos bíblicos con ustedes para que puedan también tener unos momentos en su hogar, en su trabajo y si están muy ocupados, pues puedan tener acceso a estudiar algo de la palabra de Dios. Vamos a estar transmitiendo en 2 secciones este día. Esperemos que cada semana por 1 hora en total, con un descanso. Así que hoy vamos a compartirles algo sobre el libro de Génesis y me gustaría introducirme. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y mi número de teléfono para quien tenga preguntas o quiera mandarme un mensaje de texto y tener preguntas que se las podemos contestar en la próxima ocasión es el 928-814-6447. 928-814-6447 y con mucho gusto podemos responder sus preguntas en la próxima ocasión. Pero hoy me gustaría compartir con ustedes empezando en el libro de Génesis. Y es bien interesante porque es el capítulo 1 de Génesis es uno de los capítulos un poco más controvertidos que podemos encontrar ahora por la situación de las teorías que se enseñan en contrario a lo que dice el libro de Génesis. Así que vamos a empezar con el versículo 1. En el principio dice, el versículo 1 de Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y eso es bien importante entender que cuando aquí se refiere a Dios, se está refiriendo al Padre. Pero sabemos por la Biblia que no solamente el Padre estuvo en la creación, sino que Él creó todo a través de su Hijo Jesucristo. Y me voy a permitir ir, antes de continuar, al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, voy a leer lo siguiente. En el libro de Colosenses, capítulo 1, dice así, el versículo 14 en adelante, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, o sea, del Padre, el primogénito de toda criatura. No quiere decir que fue creado, sino que es el que es antes de todo lo que fue creado. Y eso se explica en el siguiente versículo. Porque por Él fueron creados todas las cosas. En esa frase encontramos que cuando en Génesis 1 dice 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, está diciendo que el Padre creó todo a través de su Hijo Jesucristo y que Él es antes de todas las cosas creadas. Él no es un ser creado, es la imagen invisible, la imagen del Dios invisible. Es en el versículo 15 dice: el cual es la imagen del Dios invisible. Esa es la perfecta imagen de su Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y esto es bien importante entender cuando estudiamos Génesis 1, porque muchas personas con todo el amor que le tienen a Dios pueden pensar quizá que Jesús fue un ser creado, pero no. Él es engendrado de Dios, Él salió de Dios, Él es la imagen misma de su Padre, y el Padre creó todo a través de Él. Y Él es, como dice la palabra, antes de todas las cosas.
Seguimos avanzando. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2 es muy interesante que encontremos que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero no se refiere a un desorden caótico. Si ustedes leen más adelante en el mismo capítulo, y vamos a leerlo, ustedes pueden observar que no había un desorden caótico, sino que en sí mismo la tierra no tenía la forma en que la conocemos ahora, en el sentido, o acomodadas las cosas como las vemos ahora acomodadas, sino que sencillamente estaba llena de agua. Eso era, no era un desorden caótico, que si usted veía la tierra estaban las cosas por aquí, otras cosas por allá, y todo desordenado. No. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y le gusta a la organización. Y cuando Él crea las cosas, las crea de tal manera que Él pueda separar todo y pueda ordenar todo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él desea para sus hijos. Así que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, el abismo, el planeta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es bien interesante porque literalmente dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el libro de Juan, les voy a leer el libro de Juan, me voy al capítulo 3, si no me equivoco. El capítulo 3, el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Juan, en el versículo 23 y 24, fíjense lo que dice. Señor Jesucristo le está hablando a la mujer del pozo de Sicar, en Sicar, del pozo de Jacob, y le dice, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense que Él se está refiriendo al Padre como una persona diferente a Él. Y entonces el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es que literalmente lo que está diciendo Génesis capítulo 1, versículo 2, es que Dios, que es espíritu, tiene forma, tiene una forma, nosotros fuimos hechos a su semejanza, así que tiene forma, escucha, ve, toca, siente, todo tiene forma, pero es espíritu. Él estaba moviéndose dentro de este planeta antes de organizar las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que era Dios mismo en espíritu, porque es espíritu, el Padre, su espíritu, es el que estaba sobre la faz del abismo, y Él se movía sobre la faz de las aguas. Antes de continuar, a mí me gustaría agregar otro punto. Es muy interesante lo que encontramos en esta historia de la creación, porque es bien importante mencionar que la Biblia es una cadena de verdades. Una se une a la otra con eslabones bien perfectos y unidos. Si nosotros queremos separar una de esas verdades y sacarla del eslabón, no va a concordar con toda la cadena que es la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis. Y a lo que me estoy refiriendo es de que usted puede hacer de una doctrina o de un pensamiento o de un versículo de la palabra de Dios, usted puede crear una iglesia, una denominación completamente diferente. Pero eso no le garantiza que usted está basado en toda la cadena de verdades de la palabra de Dios. Entonces, lo que he estado haciendo ahorita, leyendo versículos de otra parte de la Biblia, es para confirmar lo que estamos leyendo en Génesis. Y esto lo voy a hacer también en este momento. Antes de continuar a lo que pasó en el primer día,
vamos a referirnos a Proverbios capítulo 8. Ya vimos en Colosenses capítulo 1 que Jesucristo, el Padre, creó todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Y que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es su perfecta semejanza. Cuando usted ve al Hijo de Dios, usted está viendo al Padre. Entonces, si vamos a Proverbios capítulo 8, y Proverbios 8, para los que están ahorita con una Biblia y a lo mejor no pueden usarla bien, pueden ir al índice de la Biblia y pueden ahí consultar los libros. Y si no, pueden buscar el libro de Salmos, si conocen un poquito más de la Biblia, y está junto al libro de Salmos. En el libro de Proverbios, capítulo 8, podemos encontrar la palabra sabiduría. En inglés la palabra sabiduría es wisdom, y en inglés no tiene un género, no es masculino ni femenino. En inglés es solamente representa algo. Entonces, nosotros entendemos que la palabra sabiduría, wisdom en inglés, representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Porque miren, en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 23 o 22, vamos a empezar desde el versículo 22. Proverbios 8, 22. Dice así: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo. O sea, quien se le llama sabiduría aquí, que creemos que es Jesucristo, él ya estaba con el Padre, con Jehová, desde el principio, desde la eternidad. Fíjense lo que dice: antes de sus obras, o sea, antes de que todo fuera creado, desde la eternidad tuve el principado. Esto es bien importante entender, porque nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, reconoce la autoridad de su Padre. Aunque como Hijo de Dios recibió todo lo que es su Padre en sí mismo, por lo cual en el libro de Hebreos y Salmos, y lo vamos a ver más adelante, se le llama también Dios, él reconoce esa autoridad de su Padre. Y entonces dice, no se pone al mismo nivel de su Padre, aunque el Padre lo pone al mismo nivel que él no se pone al mismo nivel de su Padre. Y dice, desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Fíjese, antes de que este planeta fuera creado, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Observen bien lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que aún este planeta no era ni siquiera una preparación en polvo para crearlo por la voz de Dios, cuando él ya existía. Dice a continuación, cuando formó los cielos, allí estaba yo. Estoy en el versículo 27 del capítulo 8 de Proverbios. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. En inglés se usa la palabra compass. Y esa palabra compass en español también se puede traducir como compás. ¿Y para qué usamos un compás? Un compás lo usamos para hacer como un círculo. Y esto es bien interesante porque en los últimos, bueno, eso es algo muy antiguo, pero también en los últimos días, con el asunto de que podemos tener todo este acceso a información a través del internet, hay mucha gente que cree en la Tierra, que la Tierra es plana. Pero la palabra de Dios es bien clara. La Tierra es una esfera, es un círculo, no es plana. Y si nos atenemos o nos aferramos a lo que la palabra de Dios dice, no hay confusión al respecto. La Tierra es redonda, es un círculo. Dice, cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él. O sea, Jesucristo estaba con el Padre, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día
regocijándome delante de Él en todo tiempo. Y ese es un versículo que a mí me causa mucha emoción, porque la única manera que yo puedo concebirlo es cuando un padre está viendo que su niña o su niño están correteando mariposas, o están construyendo un castillo en la arena del mar, o están tratando de construir carritos con palitos de árboles, o están creando algo de su propia imaginación. Y entonces el padre está sentado cerca de ellos y está mirando a sus hijos y está viendo a sus hijos, o a su hija o a su hijo haciendo estas cosas, y se deleita en ello porque se regocija y se siente como un gozo en el corazón. Y esto lo que representa ese versículo en el capítulo 8 de Proverbios es de que el padre tenía una idea de la creación, de lo que él quería, pero el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el que concibe manualmente toda esa idea, con su voz creando todas las cosas, conforme a la voluntad de su Padre. Y el Padre está ahí a su lado, deleitándose de los colores en las flores, de los olores en las flores también, de esas frutas tan sabrosas, deliciosas, los sabores, de esos animales hermosos, de toda esos animales del mar, de las aves. Cada idea que sale del corazón del Hijo de Dios, el Padre lo está disfrutando en ese momento. Y es un versículo que a mí, desde la primera vez que Dios, por su Espíritu Santo, me dio el conocimiento para comprenderlo, me emociona. Porque veo a un Padre que no es un Padre que está tratando de ver las faltas y los errores de sus hijos continuamente. Si es un Padre que se deleita en que sus hijos vivan una vida feliz, una vida santa, una vida de acuerdo a su voluntad, para que tengan que pasar menos situaciones difíciles, menos problemas, sobre todo en el mundo que vivimos ahora después del pecado. Vamos a continuar. El versículo 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Solo lo dijo. A mí, yo me he puesto a pensar mucho últimamente acerca de cuando usted ve los documentales de la naturaleza, de geografía, del universo, cuando ve todos esos documentales, siempre hablan de millones de años, o que allá se está creando una estrella, y yo entiendo que cuando estamos hablando del espacio, la velocidad de la luz, en lo que toma tiempo de llegar a nosotros, es mucho tiempo, por la distancia en el espacio. Pero aquí está diciendo también que cuando Dios habla, cuando Jesucristo dice, sea la luz, y de su boca sale ese aliento, esa palabra, la luz inmediatamente se convierte en una realidad. No tarda ni minutos, ni días, ni años, ni miles de años, ni centurias, ni milenios. Solamente tarda en lo que tarda de salir de su boca la palabra. Así que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Cuando Dios creó la luz, dice la palabra que la luz, vio Dios que la luz era buena. Y esto es bien interesante, porque ahora tenemos nosotros que utilizar luz artificial. Así que lo que me enseña esto es de que no fuimos creados para la luz artificial.
Y cualquier luz artificial puede producir cambios en nuestro sistema de alguna manera. Y quizá algún día vamos a poder estudiar algo al respecto sobre salud aquí mismo, porque vamos a tocar otros temas. También vamos a tocar temas de salud, algunas recetas vegetarianas o veganas que le vamos a recomendar. Pero es bien importante entender esto. Yo tengo entendido que alimentos que usted pone en los refrigeradores de las tiendas, por ejemplo, los que están enfrente, la luz los afecta. Si la luz de estos alimentos que se ponen en los refrigeradores, esa luz artificial, les afecta a esos alimentos, cuánto más la luz artificial no puede afectar nuestro organismo. Y no estoy diciendo que dejemos de usar luz artificial, es muy necesaria. Pero es una de las razones por las cuales podríamos pensar que quizá economizar en la energía eléctrica, economizar luz o tratar de usar lo menos luz que podamos, solamente cuando la necesitemos, quizá pueda ayudar a nuestro organismo de alguna manera. Porque la luz que Él creó, la luz que Dios creó, esa luz natural, era buena. Y si se fijan, aún no había creado el sol, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar. Dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Esto es bien interesante porque aquí lo que estamos viendo es la creación de un ciclo determinado de ciertas horas, que conocemos como 24 horas, con tarde y mañana, con noche y día. Eso es bien importante entenderlo, porque Dios establece lo que representa un día. Y es bien importante entender también que el sistema de calendarios y todo ese tiempo que usamos ahora es un sistema que en el tiempo de Dios no es lo mismo. En el tiempo de Dios la tarde es primero y luego la mañana es lo segundo para complementar un día. Pero es algo en lo que nos hemos venido acostumbrando en nuestra civilización actual de vivir de acuerdo a los calendarios modernos. Sin embargo, eso no cambia el tiempo de Dios. El tiempo de Dios sigue siendo el mismo, pero Él estableció el ciclo diario. Y a continuación vemos que después que dice que creó el primer día, dice en el versículo 6, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Se acuerdan en el primer versículo que leímos que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas? Lo que podemos imaginar es que este planeta era pura agua. Entonces lo que hace Dios ahora separa esas aguas, crea completamente una división abajo y una división hacia arriba, y crea un espacio en medio de esa división. Dice, hay un firmamento en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Qué hermoso. Este hermoso cielo que podemos contemplar, hermoso cielo azul, que podemos disfrutar cuando no hay nubes, Dios lo creó. Dios creó para que nos regocijemos. Saben que de hecho el color azul es como que nos da bastante tranquilidad, nos da así como descanso cuando lo vemos. Y Dios lo creó de tal manera para que podamos disfrutarlo y podamos tener ese gozo y disfrutar y regocijarnos en las maravillas creadas por Dios. Es bien importante entender que en este planeta siempre ha habido mucha agua. Y aunque sabemos que el mar cubre una gran proporción de agua, también entendemos que
debajo de la tierra hay mucha agua dulce todavía. Es cierto que se han abusado de muchos mantos acuíferos, pero también es cierto que todavía existen muchos depósitos de agua dulce debajo de la tierra. Dios creó todas las cosas para que pudiéramos estar felices y pudiéramos tener a la mano todo lo que necesitáramos. Qué hermoso, qué hermoso. Y solamente hemos leído unos versículos y estamos empezando a comprender las maravillas que Dios ha hecho para nosotros. Vamos a continuar. Nos quedan unos minutos para terminar este segmento y me gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden mandarme un texto al 928-814-6447. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Les repito, 928-814-6447. Así que pueden mandarme un texto y pueden hacerme un comentario o darme una pregunta y con mucho gusto se las podemos responder en la próxima emisión del próximo domingo. Terminando este segmento, vamos a tener otro segmento con ustedes para continuar el capítulo 1 de Génesis. Dice así en el versículo 10, dice, vamos al versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¡Qué maravilla! Dios está separando el agua, está empezando a preparar el fundamento para poner vida en ello. Es un buen ejemplo para nosotros saber cómo debemos empezar cualquier trabajo. Muchas veces empezamos un proyecto o un trabajo como cuando tomamos un libro. A veces tomamos la Biblia y queremos empezar del Apocalipsis hacia atrás, cuando en realidad deberíamos empezar siempre el Génesis hacia adelante. Y en los proyectos de la vida que tengamos, siempre sería recomendable poner un fundamento antes de iniciar el proyecto. Y el ejemplo es bíblico y el ejemplo es divino. Dios, en la preparación para proceder a llenar esta tierra de cosas hermosas y de vida, puso un fundamento. Y con ese pensamiento nos vamos a quedar aquí. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a continuar enseguida, en unos minutos. Pero mientras, piensen en lo que y mediten en lo que hemos estado leyendo. Y espero que esto pueda ayudarles a comprender un poquito más de las maravillas, del poder y del amor que Dios tiene para nosotros. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto que nos den la oportunidad de presentarles la palabra de Dios y poder responder las preguntas que ustedes puedan tener. Esperamos que podamos vernos en unos minutos aquí. Vamos a tomar un pequeño descanso y nos vemos en un minuto.